El distinguido profesor y escritor, maestro en letras, autor del himno oficial de la Universidad de los Lagos, doctor Eugenio Matos Romo, es la alta personalidad encargada de entregar a ustedes su análisis literario de la obra de Mauricio Otero Boni, Poemas de la Creación. Invito entonces al maestro doctor Eugenio Matos Romo. Bueno, pues, mis queridos amigos, yo tengo aquí dos libros, ambos escritos por mi querido y admirado amigo Mauricio Otero Agón. El primero se llama Testimonios de el Hombre, del año 89, y el otro es el que estamos presentando ahora, Poemas de la Creación, o sea, 6 años de diferencia. Mauricio tuvo la gentileza, recién me conocía porque yo llegué, creo que ese año, un poquito antes, tuvo la gentileza de pedirme que le hiciera el prólogo de su libro. Yo leí el manuscrito y naturalmente que acepté porque el libro me pareció excelente. Excelente, pero me dejó una sensación de pesimismo tan grande, porque todo se refería a la muerte. ¿Sí? Es una cosa terrible este libro de testimonios, ¿no? Es un libro de una negrura espantosa. Y yo le hice el prólogo, un prólogo muy cortito para no aumentar la tristeza del lector. Y puse un epígrafe que es bien significativo del contenido del libro. Dice: enfermo de existir, registro la basura como un perro buscando mi alma. El poema se llama Estropajo. ¿En qué estado de ánimo estaba nuestro buen amigo Mauricio cuando escribió este libro? Y yo creo que no se puede hablar de Poemas de la Creación sin hacer por lo menos una breve referencia al libro anterior. Testimonios. ¿Y de qué da testimonios Mauricio? De su enfermedad de existir, de la convicción que él tiene de que en el mundo no existe más que basura. Basura espiritual, angustia, incertidumbre, muerte. Es un mundo inmundo. Mauricio es muy hábil para jugar con las palabras y jugar con las mayúsculas y las minúsculas y poner guiones. Entonces pone inmundo, con un guión. El poeta mira dentro de sí mismo. ¿Y qué es lo que ve? Me oculto intempestivamente. La aterradora muerte se cuelga de las ventanas con sus uñas verdes. En su interior no ve más que muerte, desolación, tristeza. Al pasar, citas, la tristeza, sentado en la noche de la miseria, dice, y así voy al fondo de mí mismo. Ahora, ¿qué son los demás? Si eres así, ¿qué son los demás? Son pobres seres llenos de angustia, de humillación, de dolor. Cito, los ofidios humanos se arrastran verticalmente, zigzagueantes, y las plazas de armas están llenas de padres que pasean a sus hijos en cunas que son féretros. ¿Qué piensas tú, Mauricio, después de haber escrito esto? Mira, sí, cualquiera. El amor ha muerto y hoy asisto al funeral. Soy una sombra, huelo a muerte. Mi alma es un escupo y echado en el pudridero. ¿Para qué voy a decir esto? Se van a entristecer demasiado todos ustedes. No. Hay momentos en este libro en que pareciera que se pudiera encontrar cierta salvación. A veces, por ejemplo, da la impresión de que encuentra una salvación existencial en la religión. Piensa en Cristo crucificado. Pero es muy poco lo que le dura esta esperanza en Cristo crucificado, porque enseguida queda sonriéndose. Cito, como un payaso alcohólico. Como un payaso alcohólico. El amor. Hay momentos en que parece que en este libro el amor sería la solución. Hay poemas muy tiernos, que me gustaron muchísimo. Uno, por ejemplo, que recuerdo que se llama Para no dejarte sola.
Pero en este poema el amor está siniestramente presidido por la figura de la muerte. Porque el poeta se reunirá con su amada. ¿Pero dónde se reunirá con su amada? En el fondo de la tierra, en la muerte. Yo creo que no puede ser más terrible esto. Yo escribí este prólogo y me quedé pero terriblemente abrumado con este libro. Pero yo pensé, esto no puede ser así. No, como un hombre joven, un hombre inteligente, un hombre lleno de energía. Yo le voy a citar lo que dije en porque hay una parte de este libro que dice que todo se ha terminado mañana. ¿Para qué esperar el fin? No hay que esperar. Entonces yo cito, perdona que me cite a mí mismo, como no me citan a esto, se me cita a mí. Ya, dice, sin embargo, contrariamente a lo que dice Mauricio Otero, yo pienso que sí, que hay algo que esperar. ¿Cómo no esperar algo de seres humanos dotados de tanta capacidad de amar como este joven? Sus versos están impregnados de nobles sentimientos. Su iracundia, su rebeldía, su desesperación se deben precisamente a que ve esos sentimientos contrariados por la realidad. Pero la realidad finalmente la hacen los hombres, la hacemos todos. ¿Por qué resignarse al sinsentido del mundo, a la angustia de la existencia? ¿Por qué resignarse a ver la muerte agarrada con sus uñas verdes en la ventana? Dejémosla entrar por la ventana y salgamos nosotros por la puerta, al aire libre del campo. Yo esperaba este libro. Realmente yo esperaba este libro. Yo jamás creí que Mauricio iba a permanecer en esa actitud tan terriblemente negativa y fúnebre. Este libro significa un salto. El libro este, ¿no? Poema de la creación, significa un salto. De la muerte a la vida. Y Mauricio, como verdadero poeta que es, tiene conciencia de lo que hace. Y lo explica en su prólogo. No me voy a detener en su prólogo, pero dice en una parte por aquí, este segundo volumen, poema, no, antes voy a leer. En fin, dice, en unas 4 o 5 líneas más allá, me cabe finalmente señalar que mi visión del mundo en esta obra es diametralmente opuesta a mi primer libro, Testimonios de el Hombre, publicado en 1989, obra en la que meticulé a pedazos mi propia alma. Este segundo volumen, Poema de la Creación, rescata mi espíritu y es coherente con mi programa de escritura. Tengo conciencia de lo que está haciendo, como no podía ser menos. Ahora, este libro es de una lectura difícil, en verdad. Difícil, es decir, como todos los libros de poesía de nuestra época, o la mayoría de ellos son difíciles, porque hay una diferencia fundamental entre el lenguaje lógico y el lenguaje poético. Cuando tú hablas en un lenguaje lógico, tú estás transmitiendo ideas, te estás dirigiendo a la inteligencia de la otra persona. Pero cuando tú hablas en un lenguaje poético, te estás dirigiendo, desde luego también a la inteligencia de la persona, pero a su imaginación, a su afectividad, a su capacidad de inventar por su cuenta otras cosas. Y entonces el esfuerzo que se exige del lector es mucho mayor. Ahora, cuando se da el caso, además, que se trata de exponer una especie de teoría, ¿no? Una especie de sistema de pensamiento sobre la creación del mundo. Y esto no se hace en un lenguaje lógico, científico, sino que se hace en un lenguaje poético, entonces resulta todavía más difícil de entender el libro. Sin embargo, este libro encierra un pensamiento coherente. Hay un sistema de pensamiento en este libro. El tema del libro, en verdad, es el origen del universo, ¿no? El origen de la vida. Yo, el libro, aunque
Mauricio me pidió que hiciera esta presentación en un momento en que me pilla mal, porque tengo muchas cosas que hacer, apenas he podido leerlo, pero en fin, he hecho todo lo posible y he tratado de entender su pensamiento. Es un pensamiento cosmogónico, es una interpretación, es la cosmogonía, una interpretación del origen del universo. Yo les voy a decir lo que yo entendí. Ahora si entendí mal, usted me tirará las orejas. Esto es lo que yo entendí. Entendí lo siguiente. Dios tenía el universo en su ser, en sí mismo. Pero el universo estaba comprimido en Dios. O sea, estaban unidos en Dios, formando una sola cosa, lo material, lo inmaterial, la inercia, la energía, la oscuridad, la luz. Y se produce un estallido, el Big Bang. Y se separan los elementos opuestos que estaban comprimidos. Este estallido es la creación del universo. De ahí surge el universo. Desde el momento en que empiezan a diferenciarse elementos contrarios. Dice Mauricio, ¿no? Dice, fue al hacedor que se le cayó el universo de la cabeza, se le quebró el alma. Este no es un lenguaje científico, naturalmente, ¿no? Es un lenguaje poético, pero en el fondo está diciendo algo que un científico podría decir con otras palabras. También, al principio, los versos que escuchamos tan maravillosamente bien recitados con esa voz española que me dio una nostalgia tan grande de España, el ala izquierda de Dios tirita en el vacío, la derecha aletea música fina, una a otra se llenan de nada y de hábitos armoniosos. Esto se podría traducir a un lenguaje científico, ¿verdad? Se podría expresar conceptualmente y sería tal vez más claro, pero el poeta lo expresa naturalmente en esa forma. Esta idea de que el origen del mundo constituye un estallido de un principio original, naturalmente que no es una invención de Mauricio, él se ha informado mucho, ha leído mucho, y en diferentes formas aparece en el pensamiento poético de muchos grandes poetas. Por ejemplo, Gabriela Mistral, ella tiene dos poemas estupendos, desde luego, de su libro Tala, uno que se llama Sol del Trópico y otro que se llama Cordillera de los Andes. No, Cordillera se llama nada más. Cordillera. Ella allí no pretende explicar la creación del mundo, sino que pretende explicar la destrucción del mundo indígena. La destrucción del mundo indígena. En el principio, antes de la llegada de los españoles, se quiere decir, el sol era Dios. Todo estaba contenido en el sol. Todo formaba parte del sol. Pero se produce el estallido del sol y las partículas del sol conforman los diversos elementos del mundo americano. Los pueblos americanos y los diferentes elementos de la cultura americana, de nuestra vida americana, no sería otra cosa que fragmentos separados del sol. Y ella dice, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Reunificar el sol, volver a integrarnos en el sol. Es un poema preciosísimo, preciosísimo, de una inmensa profundidad. El poema Cordillera dice más o menos algo semejante. En el caso del libro, del poema de Mauricio, que comienza su libro, su pensamiento es más ambicioso, ¿no? Más profundo, porque no se trata aquí de explicar por qué se destruyó este mundo americano primitivo, sino que se está explicando por qué se destruyó esta unidad original y de allí nació el universo. Y entonces aquí surge una cuestión muy interesante. Surge el cero. Uno de los primeros poemas del libro empieza así: el cero miró de pronto a Dios, vio una cosa y luego otra, y otra, y otra más. El cero creía que era el centro, pero al mirar a sí mismo comprendió que Dios era el cero absoluto, el rey de la nada, el ateo.
¿Qué es el cero? De acuerdo con lo que yo entiendo, ¿no? A lo mejor entiendo un disparate, no sé, pero lo que yo entiendo, el cero, pienso yo, es el mismo Dios cuando todavía no se producía el estallido. ¿Sí? El cero era Dios cuando todavía no se había creado el universo. Es decir, que el cero no es en verdad lo inexistente, sino más bien deberíamos pensar, el cero es lo que todavía no existe. Que no es lo mismo, lo que todavía no existe. O, dicho de otra forma, lo que existe en potencia. Existe en potencia, no es la nada total. La existencia del universo, de la vida en general, empieza a concebirse cuando, a partir del cero, se advierte la contradicción de los elementos opuestos que lo componen. Por eso dice el poeta, ¿no? Bueno, lo que acabo de leer, ¿no? El cero miró de pronto a Dios y vio una cosa y luego otra y otra. ¿Por qué? Porque antes no había una cosa y otra, porque todo era lo mismo. Ahora, hemos dicho que se produce en este libro una identificación entre Dios y el cero. Entre Dios y el cero. Después de producido el estallido, Dios es la parte positiva de la síntesis de cosas positivas y negativas que se han separado con este estallido. Dios es la parte positiva. ¿Y la parte negativa sería cuál? Bueno, de acuerdo con las religiones sería el diablo, ¿no? El demonio, Satanás. Eso sería lo que nos hace recordar el mito bíblico y tantos otros mitos, porque en todas las cosmogonías, no sé, bueno, puedo decir en todas, yo no las conozco todas, pero en muchas cosmogonías, siempre se habla de una división de algo que estaba unido al principio. El nacimiento del mundo se produce, el nacimiento del universo es la separación de algo que antes estaba unido. Y se separa entonces lo positivo y lo negativo. Lo positivo es Dios, lo negativo, llamémoslo como queramos, ¿no? Podemos pensar en un sentido religioso que es el diablo. Bueno, tantas cosas que se podrían decir. En ciertas cosmogonías, incluso en ese poema de Gabriela, incluso se llama Lucía está ahí, se separan las patas de la comida y van a hacer un nuevo mundo. Bueno, en ciertas cosmogonías, este estallido, esta separación, equivale a la pérdida del paraíso. No es el caso del pensamiento de Mauricio. Yo no veo aquí que sea un paraíso que se pierde. No sé, lo podríamos conversar después. Pero en otras cosmogonías, y en el poema de Gabriela Mistral que yo he citado recién, la unidad equivalía al paraíso. Y la dispersión, el estallido, la ruptura de esta unidad, equivale a la pérdida del paraíso, ¿no? Pero en fin, esas son cosas que sería muy largas de explicar, no quiero darle la lata ahora. Hay una observación muy curiosa que hace Mauricio aquí, que me llamó la atención. En el mismo poema que estaba citando recién, dice que comprendió que Dios era el cero absoluto, el rey de la nada, el ateo. O sea que Dios es ateo. ¿Se da cuenta usted con una cosa muy curiosa? Dios es ateo. Y yo le pregunté a Mauricio que por qué Dios es ateo. Me dio una respuesta muy justa y que me divirtió mucho. Dijo, porque Dios no tiene a nadie a quien rezarle. En efecto, Dios no se puede dirigir a ningún Dios superior porque no hay nadie por encima de él. Entonces, Dios no cree en Dios. ¿Cómo va a creer Dios en Dios? Si Él es Dios. Entonces, Dios es ateo. Paradojas así y pensamientos muy profundos, pero que parecen muy divertidos, repletan el libro de Mauricio, ¿no? Está lleno de descubrimientos y de ingeniosidad y de cosas que son muy profundas, pero como nunca nosotros las hemos pensado, nos parecen cómicas, porque yo creo que a muy pocos de ustedes se les habrá ocurrido pensar que Dios es ateo.
Los ateos son malos, pero Dios era el primer ateo del mundo. Ya. Ahora, en la página 15, veo yo aquí, perdón, dice Mauricio, ¿qué hacía Dios dentro de la nada? Solo un tiempo se entretuvo mirando sus sueños, pero vino el vacío y le pareció que ya no existía. Desesperado, dio vuelta el sombrero de copa, el cero imaginario, y luego su mente estalló de emoción. Como poesía, como lenguaje poético, pura imaginación, es una maravilla. Pero lo que yo pienso es lo siguiente. Hay aquí algo que yo no entiendo. Bueno, no importa que no lo entienda, la poesía es bonita en todo caso. Es que Dios aparece como sujeto al tiempo. Porque dice, y le pareció que ya no existía. Y le pareció, esta expresión, y le pareció que ya no existía, es una expresión que solamente puede emplearse cuando imaginamos a alguien sujeto al tiempo. Si yo digo, por ejemplo, de pronto descubrí que tal persona me estaba engañando. ¿Qué significa? Que yo estoy sometido al tiempo. Porque hay un límite entre un momento, antes, cuando yo no me daba cuenta de que alguien me engañaba, y el momento en que yo me di cuenta de que alguien me engañaba. De pronto me di cuenta. Eso significa sometimiento al tiempo. Entonces, esto es lo que aparece curioso aquí como afirmación, que y le pareció que ya no existía, o sea que hay una división. Antes no le parecía y después le parecía. ¿Y cómo se concilia esto con la eternidad? Pues la eternidad es la ausencia de tiempo. No hay principio ni fin, no hay tiempo. El tiempo es una categoría de pensamiento, como diría el filósofo Kant, ¿no? Es una categoría de pensamiento, pero aplicable solamente a quienes estamos sometidos al tiempo, que nacemos y morimos y transcurre el tiempo. Entonces las cosas pasan antes, pasan después, son presentes, las recordamos, imaginamos que van a ocurrir, pero todas esas son limitaciones humanas. Resulta que aquí Dios aparece sometido a esta limitación humana del tiempo. De repente le pasan cosas a Dios. Del mismo modo, no queda claro si Dios decidió que su mente estallara o fue esto un accidente. Por ejemplo, dice, dio vuelta al sombrero de copa, el cero imaginario, y luego su mente estalló de emoción. O sea, él dio vuelta, observe usted que hermosa esta imagen, porque el sombrero de copa es el cero. Dio vuelta al sombrero de copa y luego su mente estalló de emoción. O sea, él dio vuelta al sombrero de copa. Él hizo que estallara su mente. Pero luego, en otra parte, ya leímos, dice, fue al hacedor que se le cayó el universo de la cabeza. O sea, se le cayó, como a uno se le cae algo de las manos, un accidente, ¿no? Una cosa es que uno tire algo al suelo y otra cosa es que se le caiga. Entonces, tampoco queda claro en el libro qué es lo que pasó. Si realmente este estallido fue un acto voluntario de Dios o fue un accidente, algo que pasó con casualidad. Son problemas que quedan, y podríamos citar otros, ¿no? Pero son problemas que quedan sin solución en el libro. Ahora, esto de ninguna manera ustedes comprenderán es un reproche, porque el poeta no está para dar soluciones, evidentemente. Para dar soluciones a los problemas están los filósofos, están los científicos. El poeta señala, por intuición, señala fenómenos, ¿no? Y lo señala bien como ustedes. Y señala las contradicciones también, porque el mundo está lleno de cosas que son contradictorias. Muchas veces esto es verdad y esto es también verdad. Y sin embargo no las podemos poner juntas porque son contrarias. Basta que yo señale, esto es verdad, esto es verdad. Tú puedes hacer eso. A mí no me incumbe arreglar ese asunto, ¿no? Y esto es lo que hace Mauricio. Es realmente admirable cómo Mauricio ha logrado penetrar en cosas tan profundas como las cosas en las que penetra en este libro. Ahora, al final de la primera parte, que se llama la creación endiosada, y siempre en Dios con mayúsculas, hada con minúsculas, cosas típicas que tiene este
jovencito. Pero la creación endiosada, ocurre algo que es muy curioso y que podría espantar a mucha gente. Resulta que al estallarle la cabeza a Dios, al estallar su alma, al estallar su ser, Dios muere. Muere. La creación del universo implica la muerte de Dios. Cito a Mauricio: el hacedor está deshecho y se marcha rezongando en sollozos, la más triste canción de la diosa. Otro: entonces Dios, muy lejos, murió, solo, y desde ese tiempo vivimos en soledad, cerca y solitarios. El Creador se ha dormido para siempre, ha desaparecido, ya no se reproducirá nunca más. Pero agrega después, y tipográficamente señalado con un espacio, su muerte nos entregó toda la vida. O sea que la creación del hombre, la creación del universo, se habría producido con el sacrificio de la vida de Dios, ¿no? Dios murió para crear el mundo. Y ahí empieza entonces la segunda parte del libro, la segunda fase, dice Mauricio, post-Dios, cero. Después de Dios, cero. Bueno, yo quisiera abreviar esto, pues, alargarlo demasiado. Ahora tenemos propiamente la creación de Dios, ¿no? Ya tenemos el mundo, el universo, todas las cosas creadas por Dios. Y naturalmente, dentro de las cosas creadas por Dios, la más importante es el hombre. ¿El hombre qué es? Es la parte positiva de Dios después del estallido, la parte positiva de Dios. De modo que en el fondo, esto yo creo que lo vamos a ver después, pero lo anuncio solamente ahora. Yo acabo de decir que Dios murió cuando se produjo este estallido, pero en verdad no es exactamente así, porque Dios sigue viviendo en lo creado por Él y fundamentalmente sigue viviendo en el hombre creado por Él. Y digo fundamentalmente en el hombre creado por Él porque el hombre representa la parte positiva de Dios. Como Dios sabía esas dos cosas, positiva y negativa, el hombre representa, el ser humano representa lo positivo. Y debe enfrentarse entonces con lo negativo. De ahí la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Con todas sus miles de matices y posibilidades que nosotros todos conocemos, ¿no? El hombre representa lo positivo. Tiene que luchar contra lo negativo. Pero hay otra idea que se desprende también del libro de Mauricio, es que el hombre es libre y puede optar por lo negativo. Él está instalado en la parte positiva, pero si se le antoja, se puede pasar para lo contrario. Pero es la eterna lucha entre Dios y el demonio, el bien y el mal. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención en esta segunda parte es que inmediatamente después de que se produce el estallido, de que se produce la separación, enseguida, inmediatamente después, se habla de una ansia de fusión, ¿no? Todo lo que ha sido separado por este estallido, lo primero que piensan los elementos separados por el estallido es en volver a reunirse. Hay una ansia de fusión. No quiero citar mucho. Por ejemplo, dice: os voy a decir que sin ser aún vi un espacio de nada y de todo trenzados amándose. En un tálamo, o sea, nada, que lindo son estos versos, en un tálamo de materia y antimateria que susurraban su rechazo, había que escuchar el discurso de la energía. El megaátomo besando a su hijo, el microuniverso y el amor perpetuo del rotar. Y en otra parte, vean ustedes, el mundo ya está separado. Es decir, Dios ya no es el Dios unitario, está separado porque ha estallado. El mundo existe a causa de esta separación. Pero vean ustedes, la materia con el antimaterio se aman, cada uno por su lado, se acogen y se rechazan, y la débil capa que los separa los vuelve a juntar sin juntarlos jamás,
hasta la aniquilación amorosa. Es la lucha dialéctica, ¿no? De rechazo y atracción. Ahora, ¿qué significa esto? Yo creo que significa una filosofía muy profunda, muy profunda. Hablando en términos filosóficos, ¿no? Es el proceso interminable de antítesis y síntesis. Usted comprende el pensamiento del famoso filósofo alemán Hegel, ¿no? Antítesis y síntesis. Y este proceso dialéctico de choque de antítesis y, digamos, antítesis que chocan y se reúnen en una síntesis, ¿no? Para volver a separarse después y constituir de nuevo una tesis y una antítesis y volver a unirse después. Ese es el juego piramidal que conduce al progreso de la humanidad, al progreso del espíritu humano. Y en lo que se refiere al libro de Mauricio, dice él en una parte, pone un verso que es muy profundo. ¿Dónde está? Dice él, hay un Dios rehaciéndose en cada uno de nosotros. Un Dios rehaciéndose. Este Dios que ha estallado para constituir el universo, ¿cuál es el destino de este universo? Volver a constituir de nuevo a este Dios. Volver a constituirlo. Pero este Dios de nuevo va a estallar. Y por el infinito y por toda la eternidad se va a producir esto. Y por eso dice Mauricio al final de su libro, ya no nos preguntamos más por qué es en este cielo hecho de tierra, desnudo de bien y mal, con las sienes del corazón despiertas, para sentir el infinito sin más soledad y sin más miedo. Nunca más, nunca, porque miramos ilimitadamente al infinito, porque ahora ya somos infinitos. Qué contraste con el final del libro de Testimonios. Ya no puedo seguir viviendo, ya no puedo seguir viviendo. El hombre ha muerto de un horrible golpe de corazón seco. Qué contraste, qué evolución ha habido entre la muerte y la vida en 6 años del proceso creador de nuestro amigo. ¿Qué más les puedo decir? Tantas cosas más que se pudiera decir, pero lo único que quiero agregar es felicitarle de todo corazón, y no por el corazón seco, sino por el corazón inundado de admiración y cariño a este joven amigo